Hoy nos sumergimos en un viaje para deconstruir la cultura celta. Vamos a desentrañar su historia, que es, bueno, mucho más rica, compleja y, la verdad, sorprendente de lo que solemos imaginar. A ver, si pensamos en lo celta, seguro que nos vienen a la cabeza caitas, símbolos mágicos, paisajes neblinosos, ¿verdad? Vale, pero ¿y si todo eso, o casi todo, fuera en realidad una invención bastante moderna? Fijémonos, por ejemplo, en la triqueta. Es que está por todas partes. En series de televisión que nos encantan, en joyas como emblema, se ha convertido en una especie de atajo visual, ¿no? Vemos ese símbolo y automáticamente pensamos en un misticismo muy concreto, muy antiguo. Vale, pues todo este conjunto de ideas y símbolos es lo que conforma lo que podríamos llamar la mística celta de hoy en día. Y es una mezcla muy potente de historia real con, bueno, con una ficción bastante idealizada. Y el caso de la música es, bueno, es el ejemplo perfecto de esto. Porque eso que hoy etiquetamos como música celta, en realidad no es un eco directo de la Edad del Hierro, para nada. Es una construcción mucho más contemporánea, que nace de fusionar tradiciones populares con sensibilidades muy, muy modernas. Entonces, para entender qué es real y qué no, tenemos que hacer un viaje. Venga, vamos a rebobinar hasta la sociedad y el mundo espiritual de los auténticos pueblos celtas. Lo primero que vemos es que su sociedad estaba increíblemente estructurada. Tenían una clase de, podríamos decir, intelectuales y líderes espirituales que era muy venerada. Estaban los druidas, que se encargaban de lo religioso y la naturaleza, los adivinos, que interpretaban señales, y, ojo, los bardos. Y el papel de los bardos era de verdad absolutamente crucial. Pensemos que en una cultura que no usaba la escritura como nosotros, ellos eran las bibliotecas vivientes, eran los discos duros de su pueblo. Con su música y su poesía se aseguraban de que toda la historia, las leyes y las leyendas del clan pasaran de una generación a la siguiente. Su espiritualidad, como es lógico, estaba totalmente ligada a la naturaleza, a las estaciones, y todo giraba en torno a 4 grandes festivales de fuego. Por ejemplo, Imbolc en febrero para la primavera, Beltane en mayo para dar la bienvenida al verano y, por supuesto, Samhain, el 1 de noviembre, que era su año nuevo. Un momento en que, según creían, la barrera entre nuestro mundo y el otro se volvía muy, muy fina. Bien, y hablando de su mundo, ¿cómo sonaba? Vamos a meternos ahora con la música de los celtas. Y para eso hay que empezar desmontando una idea muy, pero que muy extendida. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, a ver, la gaita escocesa, el violín, el pitting whistle, son instrumentos que gritamos celta al verlos. Pues bien, no son realmente de la antigüedad celta. Es muy probable que muchos de ellos llegaran de hecho mucho más tarde, incluso con los romanos. Entonces, ¿qué instrumentos sí que eran suyos? Pues por un lado tenían cosas como el carnix, esa especie de trompa de guerra de bronce que debía sonar imponente. Y sobre todo, el arpa celta, la clairsach. Esto sí que era el corazón de su música, un símbolo total de la aristocracia gaélica. Y claro, el arpista no era un músico cualquiera. En la jerarquía social estaba justo por debajo del poeta, casi nada. Su música no era para pasar el rato, era una pieza clave en las ceremonias, en la narración de historias. Vamos, que el estatus del arpista era altísimo. Vale, si el mundo antiguo era así de diferente, la pregunta del millón es, ¿de dónde sale toda la idea que tenemos hoy de lo celta? Pues la clave, el punto de inflexión, está en un cambio cultural enorme que ocurrió en el siglo XIX. A este movimiento se le conoce como el Renacimiento celta, y fue como una tormenta perfecta. Primero, la revolución industrial empuja a la gente a las ciudades y surge una nostalgia por el campo, por el pasado. A eso se suma el romanticismo, que idealiza la naturaleza y las mitologías antiguas. Con ese caldo de cultivo aparecen folcloristas, académicos y artistas que empiezan a recopilar toda esa cultura rural. El resultado: se forja una identidad celta nueva, romántica, idealizada. Este movimiento fue, por así decirlo, un arma de doble filo. Por un lado, fue genial porque rescató un montón de patrimonio que se habría perdido, pero por otro lado, lo remodeló por completo. Lo filtró a través de unas gafas de nostalgia y fantasía para un público nuevo. Y de ahí precisamente nace el género de música celta que conocemos hoy. Pero ojo, que la cosa no se quedó en el siglo XIX. Esa reinvención siguió evolucionando y evolucionando hasta convertirse en el fenómeno global que es hoy en día. Ya en el siglo XX, el movimiento folk lo llevó a otro nivel. Grupos como The Chieftains o Clannad cogieron esa tradición reinventada y la hicieron famosa en todo el mundo. Empezaron a fusionar sonidos tradicionales con rock, con pop. Surgieron festivales intercélticos como el del Orient, en Bretaña, donde se compartían y mezclaban músicas.
Y de repente, instrumentos como el bodrán irlandés o el buzuki griego se convirtieron en celtas. Y si queremos un símbolo que resuma todo este viaje, no hay uno mejor que la triqueta. Para los antiguos celtas podía representar conceptos como la vida, la muerte y el renacimiento. Luego llegó el cristianismo y lo reinterpretó como la Santísima Trinidad. ¿Y hoy qué es? Pues para muchísima gente es un icono de la cultura popular, un símbolo que significa amor, honor y protección gracias a la tele y la joyería. Así que, al final, queda claro que la cultura celta no es una reliquia metida en una vitrina. Es más bien como un tapiz vivo que se sigue tejiendo cada día. Hay un diálogo constante entre un pasado que intentamos entender y un presente muy, muy creativo. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Cuando nos acercamos a una cultura antigua como esta, ¿estamos de verdad conectando con ese pasado o en realidad estamos participando en la creación de algo totalmente nuevo?